Hola, buenas noches con todos. Soy su profesor muy querido, Marcial Torres. Eh, Hoy día vamos a hablar sobre enfermedades infecciosas y enfermedades zoonóticas. Bueno, son dos capítulos aparte. Está bien, voy a tomar de referencia este autor que es Carlos Francisco Amasino en su publicación Enfermedades infecciosas de los animales y zoonosis. De acá voy a tomar referencia a algunos conceptos teóricos, ¿está bien? Para poder entender qué es una enfermedad infecciosa, ¿está bien? En este caso hablamos de infecciones de animal a animal, ¿bien? Y otro punto de vista que la zoonosis, que se trata de animal al hombre. Bien. Entendido esto, empezamos. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? ¿Qué es lo que nos hace entender que sea infecciosa las enfermedades? Fíjense, podemos tener enfermedades, dicho de otro modo, uno se puede hacer una fractura, se puede contemplar como enfermedad, pero en sí buscamos otra definición más exacta. Por ejemplo, nos dicen que es una enfermedad, la enfermedad es o paciente enfermo es un paciente que podemos estar físicamente, mentalmente y socialmente mal, ¿no? O sea, esté enfermo en esos sentidos según la OMS. Pero en este caso vamos a buscar algo preciso en cuanto a una infección. Definiciones y conceptos sobre las enfermedades. Por ejemplo, acá dice enfermedad infecciosa. Es el apartamiento del estado de salud provocado por acción de patógenos de un agente microbiano sobre el organismo del animal. Estos agentes, fíjense acá ya desde la premisa, cuando nos dicen agente microbiano, está bien, nos dice agente microbiano, acá lo voy a resaltar, está bien, un agente microbiano dice acá, está bien, patógeno por agente microbiano sobre el organismo del animal. Entonces, si tomamos esta premisa, nos damos a entender que pueden ser por organismos muy pequeñitos que no son vistos a simple vista. En este sentido puede ser ocasionado por virus, bacterias, está bien, priones, está bien, protozoarios, riquecias, etcétera, micoplasmas. Incluso acá comprenden con los hongos también. ¿Sí? Puede incluirse también a protozoarios, aunque en algunos casos las enfermedades producidas por ellos se estudian dentro de las enfermedades parasitarias. Entonces, entendamos esto, acá están separando las enfermedades tanto por agentes microbianos, también pueden ser bacterias, pueden ser virus, riquecias, y cuando hablamos en definiciones por agentes protozoarios, por decir, ya lo consideran o lo contemplan como parasitosis. Bien, ¿y qué es la infectología? ¿Qué es la infectología? Fíjense acá. Es la ciencia tratado o estudio a las infecciones, de orígenes estas o no sintomatología. ¿Está bien? Si un determinado momento origina sintomatología apreciable, tendremos una enfermedad infecciosa. Volvamos de nuevo. Por ahí, que no me deje entender claro. Bueno, acá está escrito también. La infectología es la ciencia, tratado o estudio de las infecciones. Origen de origen originen estas o no la sintomatología. Si en un determinado momento originan sintomatología apreciable, tendremos una enfermedad infecciosa. La importancia creciente de la infectología radica en algunos microorganismos de origen o periodos muy largos de la infección. Infección sintomatológica o con sintomatología. Bien. Acá tenemos otras definiciones: enfermedades infecciosas emergentes. Son aquellas que en algún momento dado, o generalmente por modificación o condiciones del ambiente, hospedador o paciente o del agente causal, alcanzan un crecimiento inusitado en su causística, en su importancia, en la gravedad de la presentación. ¿Está bien? Van emergiendo estas enfermedades. ¿Está bien? Ejemplos, el hantavirus,
¿está bien? Que se suele dar, ¿está bien? En ratones. Tenemos agentes virales, enfermedades zoonóticas, son enfermedades exóticas, zoonóticas, no, exóticas. Estas enfermedades suelen aparecer en ciertos territorios, ¿está bien? Al que alguna vez nunca existieron. Por ejemplo, traerse un monito del África a América del Sur y esta comienza a crear una enfermedad, puede ser bacteriana o viral. ¿Está bien? Por ejemplo, acá dice que no existe en un determinado país o territorio. ¿Está bien? Puede ser introducido. Por ejemplo, acá tenemos infección. También hay agentes infecciosos e intrahospitalarios. El perrito se va por un problema, qué sé yo, bacteriano o parasitario al consultorio y sale con una enfermedad viral. Acuérdense siempre que el lugar más peligroso para un cachorro recién nacido es también una veterinaria. ¿Está bien? Listo. Si se escuchan ahí la voz de mi socio, me está apoyando, me está ayudando. ¿Alguna opinión, colega? No, él no dice nada. Él no dice nada. Acá está mi socio. Está bien, tenemos agentes infecciosos de las comunidades. Son microorganismos patógenos cuyo comportamiento y resistencia es habitual propio de cada especie microbiana. Todas las hospitalarias, fíjense acá, son microorganismos patógenos cuyo comportamiento y resistencia han sido modificados por múltiples pasajes en un ambiente hospitalario. Estas enfermedades a veces tienen antibioresistencia, quiere decir que fueron tratados algunos pacientes, dejaron ciertos microorganismos en el ambiente y esto ya tuvieron resistencia intrahospitalaria. Por lo tanto, a veces tratarlos va a ser un poquito más complicado. Porque acá dice un concepto, donde los sucesivos tratamientos antibióticos seleccionan cepas resistentes en los mismos, lo que le estaba diciendo. Estos microorganismos serán resistentes a ciertos tratamientos o más agresivos o patógenos que lo habitual. A tener mucho cuidado. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Lo amplifico acá. ¿Eso qué quiere decir? Que estas enfermedades intrahospitalarias, ¿está bien? Estas enfermedades intrahospitalarias a veces suelen, perdón, quería resaltar acá. Ahí está. Quería resaltar esto. Estas enfermedades suelen estar en los nosocomios, ¿está bien? Tanto en hospitales humanos como en hospitales de veterinarios. En estos hospitales, si no se hace una buena higiene en los lugares que están recluidos los animalitos, pueden ocasionar estas enfermedades, ¿bien? Por ejemplo, a veces pueden llevar animalitos, albergarlos ahí porque la familia se va de vacaciones a otros lugares y esos animalitos se quedan por un periodo prolongado y terminan contagiándose de alguna enfermedad que nunca tuvieron. ¿Está bien? Entonces por eso siempre hay que vacunar a sus perritos antes de dejarlos en un ambiente de residencia. Sigamos. El riesgo laboral en las enfermedades infecciosas. Bueno, ahí pegan una leída porque dicen acá son las enfermedades infecciosas zoonóticas que conllevan el riesgo de transmisión al hombre que trabaja con ellas. Esto es fundamental. Esto es para un asistente en veterinaria. Esto es muy fundamental. Riesgo laboral de enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas que vamos a ver en el otro capítulo, el otro sábado. Pero ténganse en cuenta que estas enfermedades se pueden contraer en una veterinaria al humano. Por eso hablábamos de dos tipos de enfermedades. Enfermedades infecciosas que van del animal al animal o enfermedades zoonóticas o zoonosis que va del animal al hombre.
Entre ellas tenemos enfermedades como la leptospirosis, la brucelosis, el tétano, ¿está bien? Enfermedades como por ejemplo la triquinosis, ¿está bien? En lugares agrestes de montaña, etcétera. Entonces, a tener mucho cuidado con las enfermedades que son de origen animal y se pueden transmitir al hombre. La rabia, una de ellas. Bien, sigamos. Por eso siempre es importante tener las libretas sanitarias al día de los pacientes. Acá tenemos otros conceptos y le van a dar alguna leída. Lo que sí, vamos a ir acá, etiología, que vamos a ver otro PDF. La etiología es la causa de la infección. En la enfermedad infecciosa, la etiología es microbiana. El agente etiológico que ocasiona la enfermedad se llama principal y los que complican son los asociados. ¿Está bien? Pueden ser también toxinas. Dice, de ellos debemos conocer una clasificación morfológica característica de cultivo antígeno, toxina y resistencia. Bueno, visto algunos términos que vamos a hablar, vamos a utilizar. Estos son términos, por ejemplo, que es la patogenia. Es la forma en que los microorganismos generan la alteración del estado de salud, todavía no se hace salud del animal. El conocimiento de los mecanismos de agresión con que cuenta el agente etiológico nos permite comprender cómo los aplica sobre los organismos. Bien. El periodo de incubación es otro término que vamos a emplear, es el lapso que transcurre entre el momento en que ingresa el agente al organismo y el momento en que se comienza a notar sus efectos. ¿Está bien? Ejemplos, hay un montón, los vamos a ver. Por ejemplo, una de ellas es la rabia, de 10 a 365 días en su presentación natural. Fíjense. Sigamos, busquemos términos que nos permitan. Que la sintomatología es el conjunto de manifestaciones de la enfermedad. Los síntomas son lo que siente el enfermo y los signos son la manifestación objetivas apreciable de las alteraciones. ¿Está bien? Lo leí despacito para que se entienda. Una cosa es sintomatología, que el perrito lo pueda tener, que no lo puedes describir. Por el perrito tiene un dolor de cabeza y vos no sabes si tiene un dolor de cabeza, ¿verdad? A diferencia de los signos que se pueden manifestar de manera objetiva. Lo atropellan un perro, viene el rengo, sabemos que está mal porque está rengando, está haciendo una renguera, ¿verdad? Entonces es algo objetivo que vos podés ver. Está bien, por ejemplo, las secreciones oculares. ¿Se entiende? Bueno. Sí, está bien, sí, yo opino lo mismo, colega. ¿Listo? Bien. El diagnóstico, por ejemplo, acá hay patología, estudiar morfológicamente las lesiones producidas por la enfermedad. El estudio macroscópico o anatomopatológico se hace durante la necropsia. Bueno, no quería hablar de esto, pero bueno. El diagnóstico comprende las acciones que llevan a determinar la causa de la enfermedad. O sea, a través de la reclusión, también de la sintomatología o colecta de síntomas que se puedan, o como dice acá, habíamos dicho, ¿no? Los signos que podamos recoger, los síntomas, podemos determinar un posible diagnóstico. Ese posible diagnóstico nos conllevaría a dar un determinado tratamiento. Comprende las acciones que llevan a determinar la causa, la cual es la enfermedad que estamos estudiando. Y lo otro es lo diferencial, establece la diferencia entre las enfermedades que se diagnosticó, está bien, contra otras que tengan de aspecto semejante. Diferencial. Fíjense, podemos tener algún parecido como parvo corona, está bien. Podemos hacer una diferencial con distémpera, una gastroenteritis bacteriana, etc. El tratamiento, está bien, es el que se va a ejecutar después de hacer un diagnóstico
presuntivo. Por acá nos faltó algunas definiciones, dar un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico definitivo. El diagnóstico presuntivo es el diagnóstico que nos da a entender o presume el médico qué es lo que posiblemente tenga el paciente. ¿Está bien? En base a ello se hace un tratamiento. Ahora, si nos dicen un diagnóstico definitivo, es obviamente que ya sabemos cuál es la causa de la enfermedad o qué enfermedad es la que tiene. Entonces también se hace un tratamiento. En uno puede hacerse un tratamiento presuntivo también, como el diagnóstico mismo, o podemos hacer un tratamiento ya definitivo, como el mismo nombre del diagnóstico definitivo. Todo tratamiento abarca más que todo a paliar las sintomatologías que ésta tenga, ¿está bien? En simple hecho de dar un tratamiento ya más certero por el diagnóstico que se puede hacer definitivo. Por ejemplo, si tenemos enfermedades bacterianas se utilizan antibióticos, ¿está bien? Virales, uso de retrovirales, por eso siempre se hace el diagnóstico diferencial en estos casos. Bien, el tratamiento son las medidas que adoptar para tratar de restablecer el estado de salud del animalito. Siempre señalo que en toda enfermedad viral, ¿está bien? O en todas las enfermedades siempre se selecciona un tratamiento, ¿está bien? Y en base a ello también se establece el tratamiento sintomático. Este tratamiento sintomático en las enfermedades virales busca paliar los síntomas que éste tenga, puesto que en enfermedades virales el uso de antibiótico, el tratamiento va a ser mucho más eficaz y más avanzado que en uno viral. En el pronóstico, está bien, el pronóstico es más que todo establecer una probabilidad, está bien, una probabilidad de curación. ¿Está bien? Es la anticipación, por ejemplo, acá sus definiciones, es la anticipación por parte del profesional de la que se puede pasar con el caso en estudio. El pronóstico puede ser bueno, ¿está bien? Hay probabilidades de cura fácil, sin secuelas, sin riesgo importante para el enfermo, reservado. Entonces, fíjense acá, términos. Pronóstico bueno, reservado, malo, grave. Incluso reservado. Está bien, por ejemplo, el reservado puede evolucionar favorablemente, pero también puede suceder lo contrario. Por eso no te dicen si no es bueno ni es malo, te dicen reservado. Ya cuando el médico te dice un pronóstico y se queda callado y mueve la cabeza o agacha la cabeza o simplemente cierra los ojos y se limpia los lentes, ya se está diciendo muchas cosas. ¿Está bien? O por ahí que tuvo una conjuntivitis el médico y qué sé yo. Pero si agacha la cabeza o ya te hace un gesto y te dice la palabra grave o malo, bueno, esperemos lo peor, solamente esperar lo peor. Pero no los adelantemos. Las posibilidades de cura son escasas o dejan secuelas muy importantes. Está bien, por ejemplo, en un atropellamiento. O sea, si un perrito es atropellado y es puesto a, a la suerte de vida. Bien, la prevención. La prevención es más que todo es prevenir, está bien, anticiparnos a las enfermedades que probablemente se puedan prever utilizando ciertas vacunas. Por ejemplo, las acciones encaminadas a evitar la aparición de la enfermedad. Comprende cuarentena, disposición legales, profilaxis vacunal. Esta prevención ahora con la cuarentena que se está dando, ¿no? O ya se está por terminar, en principio hubiese sido bueno cuando supimos que la enfermedad estuvo en Europa, la medida inmediata hubiese sido el aislamiento continental. Para mí hubiese sido eso algo eficaz, una medida muy cruel, muy cruenta, podemos decir, ¿no? Como veterinario a un aislamiento continental. Nos hubiesen cerrado los aeropuertos internacionales de toda América del Sur, del centro, del norte de América, pero bueno, como a veces más importa el movimiento económico que la salud propia, y ahora tenemos las consecuencias. Pero bueno, ya está pasando esto y
no se trata de buscar al culpable. ¿Está bien? Listo. Visto estos términos, les invito a leer este PDF, está muy buenísimo de este autor. ¿Está bien? Con algunas cositas que por ahí estamos rescatando. Bien. Y bueno, no perdamos esto, que también es parte de nuestro estudio. Veamos esto, o lo vemos en el capítulo, en la parte 2. Pero antes de pasar con el PDF que vamos a tratar, acá les tengo zoonosis. Son las enfermedades transmisibles entre el hombre y los animales. Se pueden dividir en antropozoonosis. Son las enfermedades que padece el hombre al recibir el agente de una enfermedad que prevalente en los animales. ¿Está bien? O zoantroponosis son enfermedades que padecen los animales al recibir agente de una enfermedad prevalente en el hombre. O sea, es al revés. ¿Está bien? Y listo. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Voy a cambiar de PDF. Acá tengo a mi socio. ¿Cómo está? ¿Algo que agregar, colega? ¿Algo más que agregar? A ver, cuénteme. ¿Nada? Está bien. Yo opino lo mismo. Perfecto. Bueno, señalo acá algunas pautas. Perdónenme si a veces nos cuesta mucho utilizar un equipo celular para hacer esta clase de información para ustedes. Bueno, habíamos hablado sobre enfermedades infecciosas. Está bien, acá tenemos en este cuadrito de también Clínica Veterinaria Collado Villalba. Está bien. Este es de Madrid, España, joder, tío. Y acá tenemos separado algunas cositas sobre las enfermedades infecciosas en animalitos. Acá tenemos un gran cuadro sobre las enfermedades víricas. Por ejemplo, tenemos en perros rabia, moquillo, hepatitis canina, parvovirosis, coronavirus, tos de las perreras, enfermedad de Augeski. Y en los gatos, el famoso panleucopenia felina, la rinotraqueitis infecciosa felina, el calicivirus felina, leucemia felina, inmunodeficiencia felina y peritonitis infecciosa felina. ¿Está bien? Y acá tenemos algunas enfermedades, estas las vamos a ver en otro capítulo, que son las enfermedades bacterianas. ¿Está bien? Producida por brucela, antrax, tétano, tuberculosis y leptospirosis. Habíamos dicho que son enfermedades zoonóticas que pueden darse del animal al hombre y este último fallecer a causa de estas enfermedades, siempre y cuando estos no reciban algún tipo de tratamiento. Listo, empecemos. Vamos a empezar. La rabia, perdónenme, vamos a empezar con la rabia. Perdónenme, por acá debe estar. Perdónenme. Me mandé. Bueno, empecemos con lo que nos caiga acá. Empecemos del principio. Sí, claro. No está primero, como acá dice, porque habíamos dicho enfermedades infecciosas directamente de animal a animal. Está bien, pero la rabia también se puede considerar una enfermedad zoonótica porque se entiende que puede transmitirse del animal al hombre, con una mordida y chao. ¿Listo? Bueno. Las enfermedades no zoonóticas, acá lo señalo. Enfermedades infecciosas del perro muy contagiosa, también producida por un paramyxovirus. Entonces, acá tenemos el agente etiológico.
¿Está bien? El paramyxovirus, de curso septicémico, fíjense acá, que ocasiona catarros en las mucosas, con el tiempo alteración en el sistema nervioso central. Entonces, este tipo de agente microbiano, en este caso un virus, tenemos acá el virus paramyxovirus, altera o destruye células nerviosas, ¿está bien? Del sistema nervioso central. Es por eso que a veces tenemos los famosos tic, desequilibrio al andar, ¿está bien? Afecta principalmente, fíjense acá lo señala, ¿no? Afecta principalmente a cachorros sin defensa de 2 a 18 meses. Entonces, las probabilidades, podemos decir, ¿no? Que la estadística nos dice que los animalitos que suelen tener mayor incidencia con esta enfermedad son de 2 a 18 meses de edad. ¿En adultos se puede contagiar? Obviamente que sí, ¿está bien? Pero puede tener un tratamiento a la larga un poco complicado, ¿está bien? Sigamos. El contagio se produce por las secreciones nasales, conjuntivales, ¿está bien? Puede ser por secreciones salivales también. Las orinas es también una fuente esencial de infección. Entonces acá habíamos hablado o siempre señalado las puertas o ventanas de salida. Como el cuerpo tiene ventanas o puertas de salida, por ejemplo, algo de salida, pueden ser las conjuntivas, secreciones lagrimales, secreciones nasales, bucales, excretas como las heces, la orina, todo lo que salga del cuerpo como una secreción, una excreción, eh, puede ser contagiosa. ¿Está bien? Entonces hay el dilema. ¿Está bien? Entonces la orina también es una fuente esencial de infección. En el diagnóstico se hace en base a la sintomatología. Acuérdense los términos, ¿no? Sintomatología. ¿Está bien? Se hace lo que sospecha el médico, ¿no? En base a ello. Y están determinación y por la determinación del laboratorio a través de un frotis, ¿está bien? Conjuntival o una muestra de sangre para determinar la inmunoglobulina M. ¿Qué más? Intentamos también que la sintomatología de este perrito, por ejemplo, son el engrosamiento de los pulpejos, ¿está bien? Secreciones lagrimales, color verdosas, la nariz a veces presenta resequedad moco abundante, está bien, postración, deja de comer, de tomar agua, lo que siempre síntomas que obedecen peculiarmente a los animalitos enfermos. ¿A qué me refiero? Cuando un animalito está enfermo, lo primero que cambia es la conducta. Y este cambio de conducta hace entender que no anda bien algo en el animal. Entonces, lo demás va cayendo por su propio peso, ¿verdad? El tratamiento, fíjense acá, una cortita información sobre esta enfermedad muy importante. ¿Está bien? Entonces, sobre el tratamiento. Una vez que uno establece un diagnóstico, fíjense, un diagnóstico definitivo, no vamos a un diagnóstico presuntivo cuando nosotros tomamos la información, recabamos la información y lo podemos hacer comparativo. ¿Está bien? Poner una tos perruna, un ejemplo un poquito tonto podríamos decir, pero estamos comparando, por ahí que escuchamos al perro siempre toser, toser, toser o estornudar. ¿Está bien? Una faringitis, por ejemplo. Entonces ya vamos haciendo un diagnóstico diferencial. Ahora, cuando nosotros mandamos al laboratorio junto con unas muestras y un análisis y basado con la sintomatología, nosotros ya podemos determinar un diagnóstico definitivo, porque con los estudios de laboratorio está confirmando lo que uno sospecha. Entonces, con eso da un tratamiento final o un tratamiento ya más específico. ¿Está bien? Entonces, este tratamiento siempre es sintomático y pronóstico es malo. Fíjense acá, lo que habíamos señalado al principio, cuando el médico, eh, cuando el médico te trata de dar una determinada información. Dice, el pronóstico es malo.
entonces ya sabemos que puede tener un desenlace fatal, ya que aquellos cachorros que no mueren en el curso de la enfermedad normalmente sufren secuelas de tipo nervioso, de tinciones alteradas, ¿ven? Entonces ahí tenemos algo muy serio. Algunos colegas deciden practicar el fin del animalito, pero yo siempre digo hasta el último, como dijo Francisco Bolognesi, un héroe peruano, hasta quemar el último cartucho no se decide nada, ¿no? O morir hasta el último cartucho. Con la profilaxis, por ejemplo, nos refiere a la prevención, ¿está bien? Del tratamiento, el prevención para evitar tener esta enfermedad. Esta enfermedad esencial existe una vacuna que se pone a partir de los 45 días de edad del cachorro. ¿Ya bien? Listo. En el otro video vamos a seguir hablando o desarrollando la segunda parte de este capítulo.